Tú afirmas que ¿quién creó a Dios? Es una pregunta legítima. Yo no lo creo, pero supongamos por un momento que lo es. Tú crees que el universo te creó. Por lo tanto, usando tu propia pregunta, permíteme preguntarte, ¿quién creó a tu creador? Aún sigo esperando la respuesta. Pasemos ahora a la segunda cuestión. ¿Cómo puede Dios ser 3 y 1? ¿Es un misterio? Sí, lo es. Permítanme contar una pequeña historia. John Lennox, matemático de Oxford y uno de los apologistas cristianos más brillantes de nuestro tiempo, responde a dos preguntas que persiguen al cristianismo. ¿Quién creó a Dios? Y la segunda, ¿es lógico creer en la Trinidad? Una de las dificultades más básicas para quienes sostienen la visión de un universo materialista es la cuestión de un comienzo. Como usted señaló antes, el cristianismo ha afirmado durante mucho tiempo que el universo fue creado, y ahora tenemos la teoría del Big Bang, que al menos sugiere que comenzó en un momento determinado. Sin embargo, siempre surge la cuestión: si no puede haber una causa no causada, entonces, ¿quién creó a Dios? Y supongo que el cristianismo quizá ofrece diferentes respuestas a esto. Según entiendo, la respuesta de Agustín fue que Dios está fuera del tiempo. En cierto sentido, esa es una buena respuesta, pero me parece que es una manera de decir que no sabemos cuál es la explicación, porque ninguno de nosotros tiene la menor idea de lo que significa estar fuera del tiempo. El cristianismo también dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3, pero son uno, y de esas afirmaciones se siguen muchas cosas maravillosas. Sin embargo, parece ser una forma de decir que no sabemos qué es exactamente, porque no tenemos idea de lo que significa ser 3 y ser uno al mismo tiempo, ni de cómo un Dios tan poderoso y tan asombroso, digamos, como el Dios de Job, podría aparecer en forma de ser humano y ser el Espíritu Santo. De modo que mi punto es este. Como digo, creo que esto puede ser una fortaleza o una debilidad, pero parece que muchas de las preguntas difíciles simplemente se explican apelando a misterios, que es una palabra cristiana, y que en cierto modo están diciendo que no sabemos. Así que no sé si esto es un desafío, una sugerencia o una ayuda, pero es un desafío interesante, y me gustaría escuchar su respuesta al respecto. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete. Sí, me gusta mucho este punto en particular, y he tenido que pensarlo mucho, porque por supuesto es absolutamente evidente que reemplazar un misterio por otro no siempre es una manera útil de avanzar. Aunque a veces podría serlo. Podría decirse, bueno, es un misterio más sensato. Desarrollemos esto, porque aquí hay 3 o 4 preguntas, por eso las anoté, ya que con mi cerebro moribundo no puedo recordarlo todo. Pero vayamos a la primera pregunta. ¿Quién creó a Dios? Esa primera pregunta me ha interesado mucho, porque recientemente se ha vuelto un gran tema de discusión, tanto en Norteamérica como en Gran Bretaña y en Europa. Todos hablan de ello. Yo pensaba que lo había dejado atrás en Rusia. Me refiero a que solía escuchar esto constantemente en la Academia de Ciencias cuando viajaba a Rusia a finales de la década de 1980 y principios de los 90. Casi siempre era la primera pregunta. Si usted cree que Dios creó el universo, entonces, lógicamente debe preguntar quién creó a Dios. Y luego hay que preguntar quién creó al Dios que creó al Dios que creó al Dios que creó a Dios, y así sucesivamente, ad infinitum. Ese era el final de Dios, por supuesto. Y eso es exactamente lo que dice Dawkins en Espejismo de Dios. Me sorprendió encontrarlo allí. Analicemos la cuestión por un momento. ¿Quién creó a Dios? Si usted hace esa pregunta, demuestra que ya ha clasificado a Dios como creado. Por lo tanto, está hablando de un Dios creado. Imaginen que Richard Dawkins hubiera escrito un libro titulado El espejismo de los dioses creados. No creo que muchas personas lo hubieran comprado, porque no necesito que él me diga que los dioses creados son una ilusión. Normalmente los llamamos ídolos. Pero esta pregunta es extremadamente interesante, porque ilustra un tipo de pregunta que ya descarta la explicación más probable, ya que la afirmación cristiana es que Dios no fue creado. Si Dios es increado, entonces en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él ya existía. La afirmación central del cristianismo y también del judaísmo y del islam es que Dios es eterno. Por lo tanto, la pregunta simplemente no se aplica a él por definición.
Eso es sumamente importante. La única manera de sacar algo de esta pregunta en sentido negativo es suponer que todo pertenece a la categoría de lo creado. Pero eso es simplemente suponer desde el inicio lo que se pretende demostrar. Los griegos estaban interesados en esta cuestión, y por eso el Evangelio de Juan comienza con esas palabras. En el principio era el Verbo. Luego dice que todas las cosas llegaron a existir por medio de él. Los griegos pensaban en dos categorías, las cosas que llegaron a existir, las cosas creadas y las cosas que ya eran. Así que la cuestión se reduce a esto: ¿existe algo o alguien que nunca llegó a existir? Esa es la afirmación cristiana, y ese ser es llamado Dios. Pero hay un pequeño añadido. Richard Dawkins y yo tuvimos un debate sobre este mismo tema en Oxford. Yo le dije, Richard, tú afirmas que ¿quién creó a Dios? Es una pregunta legítima. Yo no lo creo, pero supongamos por un momento que lo es. Tú crees que el universo te creó. Por lo tanto, usando tu propia pregunta, permíteme preguntarte, ¿quién creó a tu creador? Aún sigo esperando la respuesta. Pasemos ahora a la segunda cuestión. ¿Cómo puede Dios ser 3 y 1? ¿Es un misterio? Sí, lo es. Permítanme contar una pequeña historia. Consigue en Amazon esta edición, que es la versión más completa de la obra El progreso del peregrino. Viene enriquecida con ilustraciones, referencias bíblicas, una guía de estudio y un mapa del viaje espiritual hacia la ciudad celestial. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace y una muestra del libro. Pasemos ahora a la segunda cuestión. ¿Cómo puede Dios ser 3 y 1? ¿Es un misterio? Sí, lo es. Permítanme contar una pequeña historia. Estaba hablando ante unos 1000 científicos y después un físico se acercó y me dijo, todo eso que dijo sobre Dios fue interesante, pero percibo que usted es cristiano. Le respondí, es usted muy perspicaz. Y él dijo, vamos, admítalo. Como cristiano usted está obligado a creer que Dios es una Trinidad, que Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo. Usted es matemático en Oxford. Esto es absurdo. ¿Puede explicármelo? Le dije. ¿Puedo hacerle primero una pregunta? Él respondió que sí. Entonces le pregunté, dígame, ¿qué es la conciencia? Pensó un momento y respondió, no lo sé. Le dije, está bien, probemos con algo más sencillo. ¿Qué es la energía? Respondió, soy físico, puedo medir la energía y usarla. Le dije, esa no es mi pregunta, ¿qué es? Él respondió, no lo sé. Entonces le dije, eso es muy interesante, no sabe lo que es. Dígame, ¿cree usted en la conciencia? Respondió que sí. ¿Cree usted en la energía? También dijo que sí. Entonces le dije, usted cree en dos cosas cuya naturaleza no conoce. ¿Debería entonces considerarlo un intelectual poco serio? Él respondió, por favor, no. Y le dije, pero eso es exactamente lo que usted iba a hacer conmigo hace 5 minutos. Si usted no sabe qué es la energía, y nadie lo sabe, no se sorprenda de que la energía, la luz, la gravedad y la conciencia contengan elementos de misterio. Por lo tanto, no debería sorprendernos que también exista un elemento de misterio cuando hablamos de Dios. Luego lo presioné un poco más. Le pregunté, ¿por qué cree en estas cosas si no sabe lo que son? Fue una pregunta difícil, así que traté de ayudarlo. Le dije, ¿usted cree en ellas por su poder explicativo como conceptos? Él respondió, exactamente. Entonces le dije, mire, por supuesto que no puedo explicarle cómo Dios se hizo hombre, pero es la única explicación que, a mi juicio, da sentido a la evidencia. Luego añadí una analogía muy sencilla, de bajo nivel, pero al menos bíblica. Estoy casado. He estado casado durante 42 años y medio con la misma persona. Mi esposa y yo, en cierto sentido, somos uno. Somos 2 personas en una sola carne, como dice la Biblia, una sola unidad. Me parece que, al menos en cierta medida, este misterio nos dice algo magnífico acerca de Dios. Dios no es un monolito que, para decirlo crudamente, estaba solo, y por eso creó personas para tener con quien hablar. Dios es en sí mismo una comunión. No podemos abarcar completamente esa realidad, pero hay un sentido en el que percibo que debe ser algo así. John Lennox respondió a uno de los cuestionamientos más repetidos contra el cristianismo. También enfrentó los argumentos de Richard Dawkins sobre el origen del universo y la eternidad de Dios. Pero la pregunta es, ¿tú sabrías responder? No te quedes con un resumen. Mira el debate completo y aprende argumentos para defender tu fe. Es totalmente gratuito. Solo debes hacer clic en el vídeo. No te lo puedes perder.